Efesios capítulo 3, versículo 1. Leo la palabra. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Si dijéramos ahora mismo quién se ha enterado de algo a bote pronto, así tal cual hemos leído, difícilmente pueda decir un hermano enterado de esto o de lo otro, porque esa terminología que Pablo usa nos es a nosotros como iglesia difícil de dominar. Y nuestro lenguaje es más parecido al lenguaje de corte religioso que de corte espiritual. Y Pablo aquí ya está dando a conocer el propósito con el que Dios diseñó a la iglesia. Por eso yo quiero hacer como una especie de valoración o panorámica del propósito con el cual Dios creó a la iglesia, la diseñó y la sacó a luz en el tiempo en el que la sacó, que fue cuando Cristo pues murió y resucitó. Entonces la carta a los Efesios es una epístola donde se establece o se da a conocer, se descubre, ¿vale? Se quita el velo del propósito original que Dios tenía en el principio. Adán falló, pero Dios no rechaza ni rehúsa su propósito, porque Dios tenía planificado un Adán corporativo. ¿Quién es? Es la iglesia. Desde antes de que se fundara el mundo, ya Dios tenía todo planificado. ¿Cuándo venimos nosotros a conocer esto? No en el tiempo de Adán, evidentemente. Cuando Cristo resucita, Dios se lo revela a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la epístola a los Efesios? Es, digamos, una epístola que da a conocer el propósito que tiene la iglesia. Si tú y yo somos iglesia, tenemos que descubrir el propósito que tenemos en esta tierra, con la finalidad con la que Dios te ha dejado. La mente natural dice lo siguiente: bueno, si he muerto en Cristo, ¿para qué Cristo me deja en la tierra? Lo propio es que si he muerto en Él, ya tendría que llevarme al cielo, ya me ha salvado. ¿Para qué Dios me deja en la tierra? Hay que descubrir el propósito con el cual Dios me deja aquí, entendiendo que yo ya no soy mío, soy de Él. Me ha comprado, gloria a Dios, a todos los efectos, Él me ha comprado con su sangre y Él es mi Señor o dueño, porque me ha redimido y ha pagado el precio. Es mi Padre, es mi patentador, es mi proveedor, y todo viene de Él. Por lo tanto, yo en esta tierra estoy viviendo en Él, por Él y para Él. Y eso es un conocimiento que tengo que empezar a asimilar poco a poco. Lo mismo que cuando los bebés son bebés y están dentro de una inocencia, llega un momento que salen de la inocencia y entran en la conciencia, se conocen a sí mismos. Yo no sé si ustedes han visto la gracia que le hace un bebé cuando se ve él mismo al espejo. Tiene unas reacciones y se ríe, y ve que se ríe y empieza a hacer cosas y se está conociendo a sí mismo en un espejo, y eso a él le produce... pero
Y ya él empieza a saber quién es mamá, quién es papá, cuál es su cama, su ropa. Está conociéndose a sí mismo, está conociendo quién es él, todo donde está. Lo mismo nos tiene que suceder a nosotros en la nueva identidad en Cristo. Pero no se nos ha educado en ese orden. Entonces, como se nos deja en un patrón religioso, la nueva criatura no crece. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando venimos a la epístola de Efesios, pues ahí se nos revela cuál es la naturaleza. Mira, la naturaleza, el diseño, el origen, el propósito, el orden, el gobierno, la misión y la autoridad de la iglesia. Para eso estamos nosotros aquí. Efesios 1, hemos leído en el 3, ¿no? Efesios 1 da un símbolo de la iglesia como un cuerpo que contiene la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. O sea, es un símbolo de lo que somos como iglesia. ¿Qué somos? El cuerpo que contiene la plenitud de aquel. Somos la vasija que contiene la plenitud de Dios. Está en nosotros. Dios siempre tiene que hablarnos por parábola. Y muchas veces, ¿qué sucede? Yo hablo en esta terminología y muchos hermanos se quedan así, pero no llegan a asimilar las palabras. Es como un lenguaje demasiado alto o profundo o intelectual que no entendemos. Había visto a Cristo hablar con los fariseos y le dice, pero ¿no entiendes mi lenguaje? A Nicodemo, a bote pronto, le dice, maestro, sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no tuviera Dios con él. Y Jesús, en vez de decirle, mira, así, no, desde el minuto 1, le dice, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Le habla en otra frecuencia. Y Nicodemo intenta de tal altura, de esa frecuencia en la que le está hablando Jesús, le dice, imagínate razonando con la mente carnal algo que es espiritual, no puede. De nuevo, ¿acaso puede el hombre entrar en el vientre de su madre por segunda vez y ya le está enredando la mente? Y él le está diciendo, lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Y él sigue intentando de encajar lo que le ha dicho, y como no puede, y ahora le dice, o sea, tú ves a Jesús ahí un poquito, no se baja, y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y tú no sabes estas cosas? Le está dando. ¿Entendéis? En otras palabras, Nico, no, la naturaleza adámica no puede entender nada de lo que Dios tiene reservado para el ser humano. Y el lente para entender esas cosas es empezar a conocer el significado de la cruz. Todo empieza con la justicia impartida por Dios en la cruz, que es justicia perfecta. La iglesia está a conocer, está para contener la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, si yo voy a contener la plenitud, voy a tener en mí algo que no tiene final, porque la plenitud viene de pleura, y la pleura es inagotable. Ahora dice, y por medio de ella, o sea, de la iglesia, dar a conocer a todo principado el fin de Cristo, que es el todo y en todo, o sea, el cuerpo de Cristo. Es como que yo estoy aquí para darle a conocer al mundo el plan y el diseño de Dios. Y explicárselo. Número 2, la iglesia se simboliza como una casa, como un templo en Efesios 2. Efesios 3:10 dice, estableciendo que ahora sea por medio de la iglesia, como hemos leído, se ha dado a conocer y que se manifieste y se proclame a todo sistema creado y a todas las líneas de autoridad en el plano cósmico espiritual y en el presente físico, anunciar la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que cuando hablo en esa terminología dice, hermano, yo el inglés no lo entiendo, yo soy español. Eso es lo que ocurre. A mí me pasa igual. Y digo, esto es demasiado profundo. Este hombre está por ahí, esto no puede ser. Pablo, mejor con Pedro y con Jacobo y Juan ahí en otro orden.
Pero Dios dice, no, tuvo que llamar a Pablo y enseñarle el evangelio por revelación. Y él lo dice ahí. Como habéis visto que esto me fue entregado a mí por revelación, para que ahora se ha dado a conocer el misterio que estuvo oculto desde allí. Ahora, esto no es fácil, hermano, nadie ha dicho que sea fácil, pero hay que darlo a conocer. Entonces, ¿cómo? Tenemos que empezar a escuchar el lenguaje del Espíritu. Tú te lees un evangelio y estás leyendo historia. Y ves a Cristo perfectamente, porque dice que va, se mueve, hizo, dijo, y ves la historia. Te lees una epístola y te pierdes. ¿Por qué? Porque las epístolas son espíritu. Y ya te está hablando de un croquis, de unos planos, y tú dices, pero yo aquí no veo. Si esto es una pared gorda, fina, si aquí hay una esquina, si aquí hay un rincón, no sé leer plano. Eso es lo que le pasó a la iglesia apostólica. Tuvo que llamar a Dios a alguien que tenía capacidad de leer planos para establecer ¿cómo se llama? Un diseño original, y sobre esos planos edifica una casa. ¿Sabéis lo que pasa en los días de hoy? Que los peritos arquitectos han sido removidos, no están. Y la casa la están edificando como en los tiempos de los jueces. Dice, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada uno hace lo que buenamente puede. No estamos hablando de malas intenciones. Y los planos originales, ¿quién los tiene? La persona del Espíritu. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta condición? Eso es lo que hay que entender. Efesios 3:21 dice, la iglesia es el instrumento a través del cual es Cristo glorificado por todas las edades. Jesucristo no se puede glorificar a través de otra forma que no sea a través de ¿qué? De su iglesia. Entonces, como esposa, que es otro tipo, ¿vale? La iglesia es la entidad que representa legalmente a Cristo. Y ahora yo quiero que ustedes me pongan atención. Hay una iglesia llamada la Iglesia Católica Apostólica, hay otra iglesia que es llamada la del Último Santo, hay otra iglesia que es la Iglesia Evangélica Pentecostal, la iglesia, muchas denominaciones. Y eso es lo que tenemos los días de hoy. Pero la que tiene legalmente, ahora vamos a buscar copyright, la que tiene legalidad a los ojos de Dios de dar a conocer a Cristo, ¿cuál es? La que está revelando a Cristo en el Espíritu. La que lleva la gloria, naturaleza, diseño, tiene el sello de origen, propósito, gobierno, orden, autoridad, tiene visión, tiene la misión de Cristo de una forma legal. O sea, ¿dónde nosotros sacamos la legalidad de la salvación que hemos recibido? Tú tienes que tener la imprenta en ti mismo. Primera de Juan 5:6 dice que 3 son los que dan testimonio aquí abajo. Es el agua, es la sangre, ¿y quién más? Es el Espíritu. El Espíritu te certifica a ti desde el minuto 1 que tú eres hijo de Dios y eres salvo, sí. Ya no hay que darle más explicaciones a nadie acerca de nuestra salvación. Si te la ha dado el Espíritu, es legal. Y todo lo que es legal, no hay que removerlo. Porque hay tantos cristianos que están continuamente dando explicaciones acerca de su salvación y averiguando en su conciencia qué tienen que hacer, qué tienen que dejar de hacer y con qué requisitos tengo que cumplir, con qué mandamientos para mantener una salvación que ya Cristo me dio. Todas esas irregularidades se están filtrando en algo que es legal. Si yo como ministro, en vez de ponerme hoy aquí a hablar de estas cosas, digo, hermano, ten cuidado con el pecado. Dios te ve. Como decía ese corito, Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde va. Y tú estás ahí como andando de puntilla, como diciendo, Dios me ve, y ando yo, y Dios te ve. Y digo, hermano, ten cuidado de todas las cosas que hacen oculto, porque yo no te veo, pero Dios te ve. Y estoy así, eso se llama un mensaje de tiritos, de indirectas. Y yo con mi retaíla, y para allá y para acá, y tú sales de aquí con una paranoia encima que no veas. Y tú sales diciendo, ¿seré salvo? ¿Estaré haciendo las cosas bien? Voy a perder la salvación yo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, que yo no quiero fallarte. Ay, que mira. Y yo en vez de acercarte a Cristo y traerte seguridad y consuelo y estabilidad, te he metido incertidumbre. Te he metido paranoia. Te he metido sospecha.
Eso es lo que he hecho. Es el mensaje del ministro que no es competente y fiel al nuevo pacto. Yo hacía eso en un tiempo. Y Dios me quitó la verdad. Ya no lo hago, pero por la gracia de Dios. No ha venido tampoco ningún hombre a decirme lo estás haciendo bien, así no era. No, el mismo Espíritu ha sido el que me ha mostrado las cosas. Ahora ¿qué dice la palabra? Acércate con certidumbre, no con incertidumbre. No podemos ministrar temor, hay que ministrar amor. Indirectamente, cuando yo hago ese tipo de predicación, como ya he compartido brevemente, ¿vale? Estoy yo dando por cierto que lo que Cristo ha hecho en la cruz es suficiente y está acabado y terminado, o estoy yo indirectamente queriendo decir que hay que añadirle algo más con nuestro comportamiento diario. La falta de revelación hace que los ministros hagan eso. Por eso se han creado otras iglesias, otras denominaciones, otros concilios. En la iglesia apostólica, cuando Pablo estaba, digamos, como perito arquitecto, no había eso. El grado de intensidad en la revelación que nosotros tengamos a través del sacrificio de la cruz es el alumbrado de nuestros ojos. Yo tengo una luz de 25 amperios, pues la que me alumbra, pero si me pongo una de 100, imagínate, 200 y alumbrando. Pues ahí en ese grado de revelación está establecido el crecimiento que viene a raíz de establecer como el sacrificio perfecto como mi justicia. Si tú has puesto como el sacrificio de la cruz, la has puesto en tu vida como tu justicia delante de Dios, tú ya no tienes que darle más explicación a la justicia. ¿O no? No tienes que darle más explicación a la justicia. Ahora vienen los ministros de justicia y dicen, usted delinquió la ley, ¿eh? Y usted está en busca y captura y usted tiene un problema con la agencia tributaria o a usted se le ha abierto una causa penal. Y tú te lo crees. ¿Por qué? Porque hay ministros que no son competentes, son unos incompetentes, porque no son del nuevo pacto. Porque los del nuevo pacto no pueden traer otro certificado que lo que pasó en la cruz del Calvario. No hay otro certificado legal, que lo que pasó en la cruz del Calvario. Todo lo que salga de la cruz, óyeme lo que te voy a decir, que aquí no hace falta que haya 200 personas y estén en las cámaras escuchando, todo lo que se salga de la cruz es ilegal. Y he empezado hablándote fuera de la grabación de Ismael, ¿sabes por qué? Porque aunque tenga registro bíblico y está ahí, y salió del corazón de un hombre que amaba a Dios y estaba buscando el propósito de Dios, pues yo te digo, tiene esta hora que Ismael era y será ilegal. Hijo de esclava, sin derecho a la herencia, que por muy obediente que sea, sigue siendo un esclavo. Y Jesucristo dijo, el esclavo no tiene lugar en la casa para siempre. El hijo sí. El hijo sí lo tiene. Y es hora que nosotros vayamos asumiendo y asimilando estas verdades. Aliméntate de las verdades eternas y métele el diente a lo que es espíritu. Porque tú con un poquito de espíritu, como hablamos el otro día, eres capaz de andar 40 días y 40 noches hasta que llegue a la promesa de Dios, como hizo Elías. Que el pan que le dieron allí es símbolo de esas epístolas, es pan condensado, comprimido por el Espíritu. ¿Sabéis de dónde viene la palabra neuma? Es del griego. Eso es lo que usa el Nuevo Testamento para hablar de Espíritu, neuma. ¿Qué es neuma? Es aire comprimido, es aire macizo, de ahí vienen los neumáticos. Nosotros circulamos en ruedas de goma, pero a nosotros no nos sostiene la goma, nos sostiene el aire a presión que está dentro. Espíritu. Ese espíritu, cuando tú lo haces rodar, aunque sea sobre una rueda, te lleva y te trae. Así es todo aquel, dijo Cristo, que es nacido del Espíritu. Tú ya la voz del viento, le dijo Nicodemo, yo no. Dijo, por los que son nacidos del Espíritu, sí la oyen. Tú tienes que tener la certificación de origen. Ha sido sellado por su Espíritu. Como decía ese coro. Estuve así, estuve asado, estuve en aflicción, no encontré ayuda. Dice, pero tú hablaste, Dios. Tú hablaste a mi corazón. Yo ya no vivo ni por mis errores ni por mis aciertos.
ni por mis capacidades, ni por mis incapacidades. Vivo porque tú has dicho acerca de mí. Así vivió Abraham. Y es cuando se tuvo que desprender de Ismael. Entonces, bajo los parámetros establecidos que la iglesia tiene, entonces entendemos que ya no tenemos que estar peleando por nuestra salvación. Ya Cristo obró y peleó por ella y la ganó y nos la entregó. Amén. ¿Cómo nos la entregó? Por gracia. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, pues es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. ¿La has recibido por medio de la fe? Sí, dice, pues entonces ahora camina en las obras que yo preparé de antemano para que tú andes en ellas, porque para eso te he creado en Cristo Jesús, para que andes en esas obras que ya estaban preparadas de antemano. No las preparaste tú. Yo preparé la salvación y las obras para que tú camines por ellas. Cuando yo entiendo eso, ¿qué hago? Digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahí, entonces ahora te lo empieza a revelar la palabra. La iglesia está aquí bajo unos parámetros establecidos para influenciar y afectar y transformar y desarrollar una nueva cultura en este mundo que está corrompido. ¿Qué es cultura? Os dice rapidito, un conjunto de creencias, de patrones, de conductas que usan los miembros de un grupo social para comunicarse y relacionarse entre sí en todas las realidades de la vida. De ahí viene la palabra culto. Viene de cultura. ¿Entendéis? Por tanto, es la iglesia la que da a conocer el reino de Dios a través de su vida. Ese es el verdadero culto racional. Por eso dice Romanos 12:1, hermanos míos, ruego por las misericordias de Dios que pongáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí o no? Para que podáis, ¿qué? Comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice que es vuestro culto racional. La cultura se expresa en actitudes, valores, conductas, costumbres, creencias, etc. Y ese es el orden en el que la iglesia encarna la cultura del gobierno del reino de los cielos legalmente para ser un recipiente del Espíritu, donde el nuevo hombre, que está compuesto por Cristo como la cabeza y la iglesia como su cuerpo, da a conocer y lo expresa como a través del culto. Tú dirás, no, si yo voy al culto, hermano. ¿No? Ayer le estaba llevando, yo me acuerdo que hace muchos años me invitaron a mí a un culto en las 3000 que iba yo a predicar, yo era el ministro. Y me bajé del coche y había yo un montón de chavalillos así esperando para el culto y se me arrimaron y me dice, mira, que tú eres del culto, que sí. Yo le he dicho a mis amigos que tú eres del culto. y yo que digo, sí, del culto, le dije. Dice, en el culto te tiene que poner la mano y te tiene que tirar para atrás, ¿no? La cultura que ellos tenían acerca de lo que era el culto. ¿Entendéis? Es la iglesia la que está sentada en lugares celestiales, hermano. Y con esa perspectiva y panorámica del reino de Dios, del reino de la luz, es la que recibe y tiene y conoce la revelación de la cultura del reino celestial. Y es la que está autorizada tanto como para establecer o expandir la visión. Ahora, esto se me olvidó apuntarlo a mí, pero bueno, vamos a llegar ahora. Antes de que se me olvide, cuando lo de Dios queda en manos de la religiosidad o de un sistema de Ismael, se separa la cultura espiritual de mi estilo de vida. Y tenemos una vida religiosa, por un lado, y una vida secular. Por eso que yo voy a mi trabajo y después voy a mi culto. Y por eso es que se da, que no puede fallar, se da el que yo soy una persona en el trabajo, pero en el culto soy otra. Y en mi casa soy otra. ¿Por qué se mete esa levadura ahí y tengo unas cuantas de caretas? Porque no me enseñaron a través de la cultura celestial, con una iglesia legal autorizada, no me enseñaron a que Cristo nunca enseñó, ni los apóstoles, que nosotros tenemos dos vidas o tres, tenemos una sola vida, es la nueva vida en Cristo. Y que no tengo que comunicársela a un líder dentro de cuatro paredes, ni tampoco al jefe, sino que mi vida es un ente. Yo soy una entidad espiritual, donde desde mi espíritu Dios opera para transformar todo mi entorno a través del reino de la luz.
Yo no me tengo que preocupar ni en paranoia que aquí no haya hermanos hoy por cualquier motivo. Ellos donde quiera que estén, si son luz y son sal, estarán afectando lo que les rodea. Como tiene que ser. Por eso es que la sal hay que expandirla. ¿Para qué? Para que sale la tierra. Porque Jesucristo dijo, si la sal pierde su sabor, malo. Pero cuando tú la concentras en sí mismo, si tú la concentras en sí mismo, ella se da sabor a sí misma. Eso no tiene sentido. La sal está para darle sabor a otros alimentos. ¿Entendéis? No es la cultura cristiana evangélica la que hay que expresar, sino la cultura del nuevo hombre en la justicia y la santidad de la verdad. El diseño de Dios con y a través de su iglesia es gobernar. ¿Os acordáis de José? ¿Cómo llegó a Egipto? Siendo un esclavo. ¿Cómo acabó? Siendo un gobernante. ¿Os acordáis de Daniel? ¿Cómo llegó a Babilonia? Siendo un esclavo, un cautivo. ¿Cómo acabó? Gobernando, ejerciendo. Porque afectaron el entorno en el que estuvieron. Gente que tenía visión y relación con Dios. El diseño de Dios con y a través de su iglesia es gobierno, es reino. Y aunque Adán falló, Dios nunca renunció a su plan original. Porque el plan era la iglesia, o sea, el Adán corporativo, el cuerpo de Cristo, que asume la responsabilidad, su posición, su identidad y su cargo delante de Dios aquí en la tierra. Si yo te digo a ti, hermano, mañana tenemos culto, y tú dices, pero yo tengo una reunión de vecinos, por poner un ejemplo. Y yo digo, pero hermano, no me vaya a faltar culto. La reunión de vecinos no va a ser más importante que el culto. ¿O qué pasa? ¿Ya vamos a dejar de servirle a Dios? Eso yo lo he vivido así de veces. O tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Qué sabes tú? Si eso es lo que Dios te ha puesto, es para afectar a esas personas que tienen que escucharte a ti. Pero el ministro que tiene esa corporatividad en su corazón, que es como un Aarón, lo que computa en su corazón y en su mover es verte a ti ahí. Porque la gloria del hombre está en la multitud de pueblos, dice la palabra. Y no estamos siendo verdaderamente, no estamos trabajando para el reino. ¿Para quién estamos trabajando o para qué estamos ejerciendo las cosas de Dios? Entonces, si hablamos de cultura, de gobierno, hablamos de culto. Y si hablamos de culto, hablamos también de un estilo de vida, una forma de expresar la naturaleza y personalidad y el carácter de Dios. ¿Por qué tenemos tanta capacidad de ser gente buena o de pretender ser buenos y después en otro lugar ya no sale lo que somos? Eso es hipocresía, ¿verdad? Eso es levadura, pero eso está en nosotros. Porque no hemos dejado que salga la naturaleza real de Dios. La naturaleza real de Dios no tenemos que fingirla. Sale sola. No te tienes que forzar. Si no, sería mentira la resurrección de Cristo y el nuevo hombre y la expresión de Dios en nosotros por su Espíritu. Mira, el resultado de una iglesia que gobierna con autoridad, dice Romanos 5:17, dice que los que se han apoderado o asido de la abundancia de la gracia y el don de la justicia, esos son los que acaban reinando en vida. Hemos sido regenerados y nacidos de nuevo en Cristo para reinar e interceder con la naturaleza de reyes. Entonces hemos sido llevados a esta relación, a la verdadera naturaleza de la iglesia como un organismo vivo, y están siendo quebrados los patrones errados de organización de iglesia religiosa. Os voy a decir una cosa, nosotros estamos aquí tranquilamente, no sabemos lo que está pasando en ninguna otra parte del mundo, o de Sevilla o de España. Yo he recibido en mi espíritu que el Espíritu de Dios está quebrantando en los corazones de un montón de gente patrones errados religiosos que han tenido esclava a la iglesia en barrotes espirituales. Y el mismo Dios les está abriendo la puerta para que salgan. Y los ministerios van a ser reemplazados también por gente que ha tenido la llave o la mayordomía y no ha dejado. Es como Jesucristo les dijo a los fariseos: ustedes ni entráis ni dejáis que otros entren.
se había apoderado de la viña sin tener ciencia y revelación de qué iba esto. ¿Por qué? Porque esto no va de condenar las almas, esto va de salvar las almas. Jesucristo dijo, yo he venido a salvar y buscar lo que se había perdido. Y la viña no es ni tu iglesia, ni la mía, ni tu barrio, ni el mío. La viña es el mundo entero. Esto tiene que correr para todas partes. Por eso le dijo, ahora ahí predica este evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y a ser discípulos. ¿Sí o no? Estamos sufriendo una transición de una cultura de culto religioso a una mentalidad de gracia, de justicia y de nuevo pacto. Dios nos está mudando, es una mudanza. Hasta que la mentalidad se nos ponga de gracia, de justicia y de nuevo pacto. Y entender las cosas con la mentalidad de Melquisedec. Había escuchado muchas veces el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial judío-mesiánico, masónico, el nuevo orden mundial, y todo eso es lo que se mueve en las redes sociales. Ya hace rato que Cristo estableció un nuevo orden, según el orden de Melquisedec, donde sus ministros iban a ser gente, porque Melquisedec significa rey de Salem, rey de paz y rey de justicia. Y a donde va un ministro del nuevo pacto, lo que establece es la paz de Cristo y la justicia de Cristo. Donde el diablo legalmente no tiene nada que hacer, porque cuando tú presentas el mensaje de la cruz, el diablo es el primero que se quita del medio. No puede refutar eso. La única estrategia que él tiene es el engaño para que las personas no se agarren a la cruz como su justicia plena y perfecta. Y los enreda para que la añadan a la cruz, entonces ya quedan fuera de la legalidad. Pero cuando tú estableces la justicia y no dejas que nadie se la rime, como estudiamos el otro día que Abraham estaba ahuyentando las aves para que ese sacrificio no se lo comieran porque simbolizaba la cruz hasta que el hombre desfalleció. ¿Ves? Nos cansamos. Y ahí es donde empezamos a computar por obra. Pero mientras que computemos por fe, el enemigo no tiene nada que hacer. Pero Pablo fue removido. ¿A dónde está Pablo ahora? Ahora está la iglesia llena del Espíritu. Y por eso es que la obra final, ¿quién la está haciendo? El Espíritu. Estamos en el resurgimiento de una generación de ministros competentes que van a hablar de la salvación. Y la salvación no es el final de la vida cristiana, sino es el comienzo del plan de Dios, donde la justicia de la cruz y el trámite inicial para recibir la naturaleza legal de Cristo en mí y ejercer el reino con jerarquía y autoridad. ¿Por qué mucha gente en la iglesia está pensando que va a adquirir la salvación cuando todo acabe? Cuando la salvación es el principio y en vida hemos recibido una herencia. Si tu padre muere y tú recibes la herencia cuando tu padre muere, igual te cojas a lo mejor ya casi medio viejo también. Pero si tu padre en vida dice, te doy la herencia, te da tiempo a ti a añadirle a esa herencia y las generaciones que vienen detrás van teniendo una visión y una riqueza donde en vida empezamos a entender que ya Cristo está allí como sumo sacerdote de los bienes venideros. Y lo que Cristo ha hecho por medio de su sacrificio nos habilita a nosotros a recibir algo que en la línea de crono y de tiempo no nos pertenece, pero por causa de que Cristo ha quitado de en medio la muerte y ha sacado a la luz la vida eterna, la inmortalidad, yo aquí ahora tengo vida eterna. Pues Señor, si tengo vida eterna, pues mándame el BMW que tengo preparado y el chalet. Pedimos sabiduría y ciencia. Ahora Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él suplirá todas mis necesidades conforme a ¿qué? A las riquezas. No le vamos a pedir el BMW y el chalet porque dice la Biblia que todo aquel que sea ministro del nuevo pacto recibirá 100 veces más, recibirá la salvación eterna, dice, y 100 veces más de lo que dejó o entregó en esta tierra cuando le sirvió a Dios. Tú dirás, no hermano, si cuando esto acabe ya no vamos para arriba. No, venimos en el milenio y te voy a gobernar con Cristo. Y eso entra dentro de la promesa de Dios. Estamos siendo reeducados por el Espíritu a un nivel de entendimiento y a un nivel de entrenamiento a través del dominio de la Escritura
entendiendo el significado del nuevo pacto. Y ahora entonces Dios está levantando gente que es diestra, gente que es perito, que tiene capacidad para ejercer con autoridad y criterio exacto de qué va esto. La iglesia que hemos tenido hasta hoy es el reflejo de los líderes que nos han enseñado. Por eso yo quiero acabar, y ya acabo, haciendo un contraste. ¿Sabes lo que es un contraste, no? Contrastar una cosa con la otra, para que lo veamos más claro. La iglesia que hemos tenido hasta ahora lo que ha levantado son ministros evangélicos eclesiásticos. Cuando vino la reforma nos creíamos que habíamos descubierto la verdad. Y la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre la iglesia evangélica y la iglesia católica? Pero el diseño de Dios no era iglesia evangélica, ni reforma, ni Lutero. El diseño de Dios era ministros competentes del nuevo pacto. Que entiendan que el culto no, sino que la cultura del cielo se establece a través de mi estilo de vida. La iglesia que tiene ese orden, entonces lo que establece es una cultura de concilio y de denominación y trabaja para el concilio y para la denominación, mientras que la iglesia que es llamada por Dios y en esta hora la está sacando, trabaja para el reino de Dios y para las almas. Yo estaba en concilio donde han dicho, hermano, tenemos que abrir una obra en tal sitio. Porque es que allí no está la palabra de Dios, no está el testimonio. No ha llegado todavía la palabra de Dios. Y tú dices, pero sí, allí hay un montón de iglesias abiertas, sí, pero no tienen la sana doctrina como nosotros. ¿Entendéis? Y como no tienen la sana doctrina, entonces aquello es todo terreno del diablo. Ha llegado otros hermanos en la fe, en otro tiempo, pero no, olvídate de que ese trabajo no cuenta. Va a empezar a computar cuando yo llegue. Que se entere bien todo el mundo. Ese orgullo está ahí metido. ¿Por qué? No estamos edificando para el reino. Estoy yo con mi propia justicia queriendo establecer todavía un poquito más a lo que Cristo ya ha hecho por mí. Y todo ese error está ahí metido. Los ministros religiosos ven su concilio, o sea, trabajan para su concilio. Están bajo la cabeza y la mente de Aarón. Aarón tenía que estar sacrificando todos los días por los pecados. Mientras que los ministros competentes del nuevo pacto están bajo una cabeza que es Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Ustedes están entendiendo? El ministro competente compite contra las tinieblas. Pero el ministro que no es puesto por Dios y no es ministro del nuevo pacto, que no es competente, él compite contra sí mismo y contra otros por puestos y posiciones dentro de un sistema piramidal. Porque una cosa es ser competente y otra cosa es competir. El ministro competente, Dios le da carga por el perdido. El ministro que es incompetente se le da un cargo para que sea alguien. Y si para ser alguien tengo que pisar a mi hermano, lo piso, porque no hay forma de aspirar en una pirámide. Mientras que el que es competente dice, no, yo si tú me has llamado, entonces me toca aguantar y hacerme el más pequeño hasta que esta gente crezcan y entiendan el llamado, el amor que tú tuviste por ellos y se agarren al plan, proyecto y diseño que tú trajiste para cada uno de ellos. Y aguanto ahí hasta que no pueda más. Esa es la diferencia cuando los contratamos. El ministro que es incompetente no puede presentar a nadie perfecto en Jesucristo, porque cada vez que viene trae un mensaje que todo el mundo está mal y todo el mundo está en pecado. Y todo el mundo se va para atrás cargado en su conciencia. Mientras que el ministro competente del nuevo pacto, ¿qué es lo que hace? Sabe de primera mano que toda alma que esté por ahí pecando o llena de pecados, si la trae a la cruz, en 0,0 aparece el reino celestial computando como una persona que no le debe nada a Dios y pasa de ser un pecador sucio a un hijo justificado. Y como lo sabe, presenta a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Porque tiene el diseño de la cruz que es justicia perfecta. El incompetente, como no tiene la revelación de la cruz, pues entonces siempre está en un proyecto de mejora que nunca se va a llegar a completar. Porque la carne es débil y por causa de la ley jamás llegará. ¿Entendéis? Dios resolvió esto legalmente, hermano.
Esto yo te digo a ti que esto, mira, moralmente nadie va a ser perfecto a los ojos de Dios. Esfuérzate todo lo que quieres y vive 6 millones de años en esta tierra. No hay problema. Esto está resuelto legalmente. Es Cristo el que computa por nosotros. Él nunca pecó de aquí, aquí y de aquí. Limpio. Esa es nuestra justicia. Él es nuestra gloria. Por eso tenemos seguridad plena. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros nos encomendamos a toda conciencia ahora mismo. Ve, a quien tú quieras, venga. Y como que le preguntas, ¿de dónde tú tienes tanta seguridad? Dice, porque nuestra competencia viene de Dios, el cual nos llamó y nos puso en el ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca. Y si yo he recibido esa competencia de Él, Él es el que me ha ungido, el que me ha llamado, me ha limpiado y me ha puesto. Ahí estaba su seguridad. No confiaba en sí, confiaba en lo que Cristo había hecho. Pues por eso que cuando el ministro del nuevo pacto presenta a Cristo y su sangre, ¿qué es lo que hace? Lava las conciencias de pecado a través del sacrificio, mientras que las personas que no tienen esa revelación, tú te arrimas a un ministro incompetente y te mancha la conciencia de pecado. Y cosas a lo mejor que tú las has hecho y no las tienes en cuenta, o de alguna forma ya vas saliendo de ellas, empieza a traer una prédica y sale tú contaminadísimo de tus mismos pecados. Y tú dices, ¿cómo puede ser que yo fui declarado limpio y voy para atrás, que pasa que me he revolcado por todos los charcos que he visto? Es la sangre. Hay que presentar a Cristo todo el tiempo y tenerlo presente. El ministro incompetente bautiza a la gente en agua porque Cristo dijo, y predica este evangelio enseñándoles, bautizándolos en el nombre de... El que tiene la revelación no los bautiza en agua, aun cuando participa de ceremonia. ¿A dónde los lleva? Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido bautizados en su muerte? Por eso es que ministra el mensaje de la cruz, porque cuando una persona viene a la cruz, se acabó. Y entra, se acabó. Ya está bautizado. En su muerte. ¿Y qué pasa? Ya computa la justicia de Cristo. Se acabó. El que lo bautizan en agua, se tiene que bautizar en agua, se tiene que confirmar, ¿no? Te dice el ministro incompetente, para ser miembro de esta iglesia tienes que venir así, ya vamos a acabar. Tienes que venir vestido así, tienes que traerme los diezmos, tienes que bautizarte en agua, tienes que venir a la vigilia, y tú cuando te da la normativa y la lista de requisitos, tú dices, no veas si es difícil pertenecer a esta congregación. El ministro competente del nuevo pacto le dice, bueno, para ser miembro aquí, dice, arrepentimiento y fe en Cristo. Hace poco le preguntaron a un ministro del evangelio grande, ¿no? Un hombre de peso, ¿no? Y tiene una iglesia grande, no voy a decir quién. Y le dijeron, bueno, para ser miembro de su iglesia, ¿qué es lo que hace falta? Dice, pues que la persona se haya arrepentido de sus pecados y creer en el evangelio. Dice, pero hombre, tan poco requisito tampoco creo yo que haga falta, porque usted tiene una iglesia grande y usted está bendecido. Y le dice, pero vamos a ver, ¿cómo Dios recibe a la gente en el cielo? Reclamándole simplemente el arrepentimiento por sus pecados y la fe en el sacrificio de Cristo. Y yo aquí voy a poner más requisitos para pertenecer a una iglesia a la que yo pastoreo, que el mismo Dios le pone a los pecadores para que vengan a Cristo. ¿Vamos a tener nosotros más requisitos que el mismo cielo? El cielo es gratis por la sangre de Cristo. Puede ser el ministerio. Cuando una persona te ministra el evangelio de la gracia, y ya con esto acabo, te voy a decir una cosa. Si tú lo recibes con corazón sincero, suceden 3 cosas en tu corazón en cuanto a lo que es la Trinidad. Ya no eres un acusado delante del juez, acuérdate. Mira ven qué pacto estás. Pero si estás en el nuevo pacto, te revela a Dios como Padre, a Jesucristo como tu Señor y al Espíritu Santo como el que te abre el entendimiento y te da la vida que verdaderamente Dios preparó para ti en Cristo. Ahora, como no sea así, mira lo que pasa. Te lleva a la paternidad del hombre, al señorío de la obra del hombre, y el entendimiento se te queda oscurecido para siempre. Y acaba esclavo.
que por más obediente que sea, siempre habrá en ti: yo te he obedecido en todo, pero no me he podido comer un cabrito, porque no sientes la aceptación. Y no sabes si te comes un cabrito, si te van a reñir o no. No hay aceptación, no hay libertad. Tenemos como iglesia que saber quién somos para dar a conocer lo que Dios nos ha entregado. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos regalas, Dios mío. Yo te ruego que tú ministres, Dios mío, esta palabra a lo profundo de nuestro espíritu, Dios. Y que tú la proceses, Dios mío, en nuestro espíritu, para que podamos en esta hora, Dios mío, recibir esa luz genuina, Dios mío, del sacrificio perfecto. Y cada uno de nosotros reciba ese crecimiento en la gracia y en el conocimiento tuyo, Padre. Bendice y ministra a cada hermano aquí presente y a los que puedan escuchar esta palabra, Padre. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús.